Dijimos que esta semana se celebra, se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado. ¿Qué significa eso? Es una de las preguntas que nos impulsó a charlar hoy con Sandra Ascona, que es una de las integrantes del colectivo Tarahui Nace, para preguntarle y para hablar acerca de eso, ¿no? ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Gabriela, bien, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en principio hay que decir que tenemos una ley en la Argentina, ¿no? Sí. Que viene justamente a poner un marco legal sobre esto. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el objetivo de la ley y cómo pensamos un parto respetuoso, humanizado? Bueno, el objetivo de la ley es que, bajo todo punto de vista, se deje de violentar a las mujeres en instancias de su gestación, de su parto y de su posparto. Porque es eso lo que venía ocurriendo y lo que sigue ocurriendo. La ley argentina de parto respetado tiene 16 años. Sin embargo, en la práctica seguimos siendo víctimas de violencia que se conoce como violencia obstétrica, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la ley? Es que del parto respetado en sí, que la mujer sea protagonista, sea tratada como una persona sana y pueda tomar decisiones sobre lo que quiere que suceda en su cuerpo y en el cuerpo de su hijo o su hija. Otro pilar fundamental del parto respetado son las evidencias científicas, o sea, una práctica médica basada en evidencia actualizada y no en costumbre, como es lo que viene sucediendo. Y otro gran pilar es las responsabilidades compartidas, o sea, las familias y personas gestantes necesitan informarse cabalmente para después poder tomar decisiones acerca de lo que quiere y lo que no quiere, y de alguna manera no depositar toda la responsabilidad en el profesional de la salud. Ahora, entonces, con lo que nos estás contando, en realidad, si pensamos un parto respetado, pensamos un proceso que empieza mucho antes. Mucho antes, totalmente. Incluso no es algo que atañe solamente a las familias o al entorno gestante. Nos atañe a todos como sociedad, y ese es el mensaje que buscamos dar como colectivo Tarahui Nace, de que el acto de nacer realmente es fundante y es tan importante para después la sociedad que queremos tener, porque es en ese momento, en esa crisis vital del nacimiento, donde esa impronta, donde ese bebé, esa mujer que se pare y ese ser que nace, tienen la capacidad innata de amar, capacidad que está mediada por un cóctel hormonal exquisito, ¿sí? Para que después seamos seres humanos enteros, íntegros, autónomos, independientes y con esta capacidad de amar altruista para tener una sociedad igualitaria, justa, amorosa, ¿no? A ver, cuando decimos prácticas que violentan o que no respetan justamente el parto, ¿de qué estamos hablando? Te propongo que le pongamos nombre, porque por ahí muchas veces están muy naturalizadas y muy arraigadas. Sí. Y el momento del parto y del embarazo y la maternidad debe ser el momento de mayores miedos, ¿no? Sí. Entonces, también uno muchas veces acepta cosas sin preguntar por miedo. Claro. Por ejemplo, prácticas en una gestación que vos en una de las consultas el obstetra abra su agenda y te programa una cesárea sin ninguna causa. Eso es violencia obstétrica. Eso es una práctica que hoy se entiende como violencia. Someter a la mujer y a ese bebé a una cirugía mayor abdominal que no necesita. En la instancia misma del nacimiento, por ejemplo, alterar el proceso, el desarrollo sano del parto con medicación o con intervenciones, ya sea una vía con oxitocina sintética, que es el famoso goteo, para apurar o para incluso hacer más lento el trabajo de parto, que te rompan bolsa, que te nieguen ingerir bebidas o alimentos, que te nieguen, por ejemplo, moverte como tu cuerpo lo desea, expresar emociones, llantos, gemidos. Bueno, recién lo decíamos fuera de aire, ¿no? Que si no gritaste hasta ahora, no vengas a gritar ahora, una de las tantas frases que se escuchan, también, ¿no? Esas frases son tremendamente violentas también, que al momento de expulsar a mi bebé del pujo, digamos, irrefrenable e involuntario, que te lo dirijan, que te digan cómo pujar a tu bebé, que te hagan una maniobra que está prohibida, que es la maniobra de Christeller, a muchas nos hicieron, que es que con el antebrazo
te estrujan, te empujan el vientre, que te corten el periné, la vagina, con este cortecito que se llama episiotomía. A ver, estas prácticas médicas, porque son prácticas que están, digamos que están, se realizan, Sí. ¿tienen una justificación en determinados casos o siempre son violentas? O, en todo caso, esto se podría como prepautar, decir, planear un consentimiento en el caso de que fuera necesario. Claro. Por ejemplo, la episiotomía no tiene ninguna evidencia de base, es meramente costumbre, ¿sí? La rotura de bolsa, o sea, si el proceso viene con una mujer sana y una mujer en un buen estado y el bebé a través de los latidos cardiofetales también expresa bienestar, no hay que interrumpir el proceso. Hablamos de en un trabajo de parto activo con contracciones efectivas, ritmadas y más de 7 centímetros de dilatación, si eventualmente el trabajo de parto se alenteja por alguna causa, se hace como se aletarga, informar a esa gestante acerca de lo que está pasando, esa parturienta, y decirle cuáles son sus opciones. Si se puede esperar, si se puede romper bolsa, se puede poner un goteo de oxitocina, darle toda la información y que sea ella la que decida. ¿Qué rol juegan los acompañantes o las acompañantes que pueden estar en ese momento del parto? Ya sea un parto vaginal o un parto por cesárea, ¿no? Sí, bueno, por ley tenemos derecho a estar acompañadas. Es un bastión fundamental no estar solas en ese momento de mucho poder, pero también de extrema vulnerabilidad, ¿sí? El parto está mediado por hormonas, el parto natural. Esas hormonas hacen que las mujeres entremos en un estado alterado de conciencia. Necesitamos a alguien que nos sostenga en ese momento y que nos recuerde qué decisiones nosotras tomamos, porque toda mujer en instancia de su parto va a querer tirar la toalla y va a decir basta ya, ¿sí? En la cesárea también necesito a una persona que me vaya, que me contenga. Es una cirugía, tenemos que dejar de banalizar, de naturalizar una cirugía mayor abdominal, ¿sí? Necesitamos estar acompañadas. Además, si ese acompañante es el progenitor o progenitora de ese ser que llega, tiene incluso mucho más derechos de estar presente, porque si algo sucede en esa instancia, es él o ella quien responde por la vida de su bebé y también lo de su compañera. ¿Hay alguna actitud o algún indicio de cambio en las prácticas médicas? Quiero decir, porque pareciera que los obstetras y las obstetras son lo peor. Sí. ¿Cómo ves hoy, por lo menos aquí en Corrientes? Mira, el otro día estuvimos reunidas con todas las organizaciones de la sociedad civil, con personas del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Género. La ley no se está implementando efectivamente, ¿sí? Necesitamos llegar a las formaciones de esos profesionales que hoy en día están saliendo con una especie de deformación profesional. Necesitamos una práctica basada en evidencia. Las evidencias están. Tenemos una ley que tiene ya mayoría de edad. Necesitamos que se cumpla, porque estamos hablando de que hay bebés y madres que están sufriendo en su cuerpo violencia física, emocional, psicológica, en instancias de la gestación, el parto y el posparto. Yo entiendo que como profesional de la salud, yo que terminé la carrera de la Tecnicatura Superior en Obstetricia, tengo que tener, o sea, esa vocación de buscar siempre lo mejor, ¿sí? Los médicos hacen un juramento hipocrático y además necesitamos actualizarnos. Las evidencias están servidas. ¿Y por qué, por qué no respetar el parto? ¿Por qué un médico no respetaría el parto con estas características que estábamos diciendo hoy?
Y es un fenómeno complejo, en realidad. Esto que hablamos hoy de las responsabilidades compartidas es fundamental. De repente ellos sintieron que tienen mucho sobre su espalda, ¿sí? Los profesionales de la salud, porque nosotras, familias, no nos involucramos como deberíamos. Aún así, no tenemos por qué ser víctimas de violencia obstétrica. Claro, no, por supuesto. Entonces es como que tiene que haber un cambio de conciencia, ¿sabes? Tiene que haber un cambio de conciencia no solamente del profesional. El profesional necesita bajarse del pedestal en el que está, ¿no? Empezar a cuestionarse sus privilegios. Si yo me cuestiono en mi privilegio, yo que luzco un ambo y que eso me da poder, porque eso endilga saber, si yo me cuestiono y yo me pongo con vos, mujer gestante, a la par, donde los dos charlamos, consensuamos, la relación va a ser otra y la asistencia va a ser otra, ¿sí? Pero también tiene que estar mediados, digamos, mucha seguridad, políticas públicas, ¿sí? Recursos. En los hospitales de repente no hay recursos para brindar una atención como más personalizada. Eso es lo que necesitamos. No somos pelotas calibradas todas a una misma presión y a todas, digamos, tenemos que hacerle lo mismo, ¿sí? Eso es lo que sucede. Sí, perdón, te iba a preguntar por último, sabemos que la pandemia afectó a esta situación. ¿En qué, si me tuvieras que decir así un par de cosas, cómo se vio esa afectación de la pandemia al parto? Y que al momento del nacimiento. Sí, los pocos derechos que se estaban cumpliendo, llámese entrar acompañada, fue totalmente negado, digamos. También todo lo que sea consulta, las mujeres entramos solas a las consultas, a las ecografías y también al parto y a la cesárea. Entonces, en ese estado, por supuesto que todas las otras violencias vuelven a cobrar sentido, digamos. Bueno. Sandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Es posible pensar que el momento del nacimiento es un momento de encuentro con el que llega, de una familia que la recibe, y que ese momento, a pesar del dolor y a pesar de esa crisis, tiene que ser también un momento recordado con placer? Por eso estamos hablando de la Semana del Parto Respetado.